Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Analía, para los que no me conocen, y soy ayudante de Filo 2. Bueno, la propuesta de hoy, la propuesta que les traigo en este video, es una guía para realizar actividades. Y vamos a comenzar. ¿De qué se trata esta propuesta en el día de hoy? Es una propuesta que nos va a servir para utilizar como herramientas para resolver no solamente las actividades de nuestra materia, sino que también les sirva para resolver actividades de otras materias. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Vamos a estar trabajando sobre dos ítems importantes. El primero es el trabajo grupal y el segundo, el trabajo individual. ¿De qué se trata esto? Vamos a tener en cuenta que grupo y equipo no es lo mismo. Es decir, grupo y equipo no son la misma cosa, ¿sí? Si bien las dos son dinámicas grupales, no tiene que ver con la misma forma de trabajo. Vamos a comenzar entonces. Avanzamos. Vamos a ir al concepto de grupo de trabajo. ¿Qué es un grupo de trabajo? Un grupo de trabajo son dos o más personas, ¿sí?, que trabajan de forma independiente para lograr un objetivo global. Interactúan o se asocian bajo las mismas normas, pero persiguen metas individuales. Es una forma de trabajo corporativo, es decir, todos pertenecen a un mismo grupo, a un mismo cuerpo, pero la finalidad de cada uno es independiente. Por ejemplo, yo estudio o hago un trabajo en grupo para aprobar la materia. Esa es una meta individual. Puedo tener otras metas individuales, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente. Equipo de trabajo. ¿Qué es un equipo de trabajo? En un equipo de trabajo puede haber un pequeño grupo o un grupo un poquitito más grande que tiene habilidades complementarias. Y con estas habilidades complementarias se persigue un objetivo en común, una meta en común, ¿sí? Es decir, que la forma de trabajo trata de una responsabilidad que se sostiene a través de cada uno, ¿sí? La responsabilidad del equipo de trabajo es una responsabilidad conjunta. Hace referencia a un estilo de trabajo cooperativo. Esto es más cooperativo que el trabajo grupal. En este equipo, ¿sí?, los integrantes interactúan, accionando, aportando ideas, se complementan unos con otros y además todos los integrantes son partícipes activos y son importantes. Es decir, que en el caso de que una parte del equipo falte, siempre va a haber una dificultad para llevar adelante el trabajo, ¿sí? Bueno, vamos a lo siguiente. La siguiente pauta tiene que ver con las habilidades complementarias que estábamos mencionando en el equipo de trabajo. ¿Qué son las habilidades complementarias? Bueno, esto es fácil, ¿no? Yo tengo habilidades que el otro no tiene y a través de estas habilidades nos complementamos. Podemos trabajar juntos y podemos interactuar sabiendo que el otro va a tener lo que yo no tengo, la otra parte. Y de esta manera podemos trabajar de una manera cooperativa. Es decir, que este tipo de trabajo va a ser mucho más cooperativo que el trabajo grupal. No quiero decir con esto que trabajar en grupo sea peor que trabajar en equipo. Son dos formas diferentes. Esas dos formas siempre se van a utilizar según la propuesta, según el tipo de trabajo que tenga que realizar, según la tarea y la finalidad de esa tarea. Vamos a lo siguiente ahora. ¿Qué tengo que hacer para lograr un trabajo cooperativo? Y ahí vamos a distintos ítems, ¿sí? Para lograr un trabajo cooperativo tengo que llegar a la interacción. Eso es uno de los ítems. El otro ítem es aportar sugerencias. Vamos a ver, lo agrandamos un poquito. Ahí volvemos. Volvemos a lo que estábamos anteriormente. Este no, el otro, al anterior. Ahí está. No, este, para el otro lado. Ahí está, avanzamos. Ahí está, el próximo. Ahí volvimos. Sí.
vamos a interactuar, es decir, se tiene que lograr interacción. ¿Qué más tengo que lograr en un equipo de trabajo para que la tarea finalmente sea una tarea exitosa, para llegar al éxito? Aportar sugerencias, es decir, que todos los integrantes tienen que aportar sugerencias. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos conjuntamente dentro del grupo de WhatsApp, ¿sí? Ustedes pueden participar y pueden hacer propuestas. ¿Sí? Vamos a hacer una hipótesis, ¿sí? Un pensamiento, una sugerencia. Entonces, nosotros sugerimos algo, sugerimos una determinada actividad, sugerimos, no sé, participar interactuando en el grupo de WhatsApp. ¿Para qué? Por ejemplo, para responder una actividad, para solucionar una actividad. Y podemos hacerlo todos juntos y podríamos sugerir las formas, ¿sí? Uno hace la pregunta, el otro responde. Uno plantea su respuesta, el otro plantea la respuesta que había pensado o que había resuelto en su actividad. ¿Qué otra cosa más necesitamos para trabajar en equipo? Y necesitamos llegar a los acuerdos. Es importante acordar. ¿Cómo llego a un acuerdo? Pudiendo respetar la mirada del otro o el punto de vista del otro, ¿sí? Para llegar a esto tenemos que tener en cuenta que todos tenemos formas diferentes de ver el mundo, ¿sí? Lo que podríamos decir juicios, porque ¿qué son los juicios? Son enunciados, pero esos enunciados tienen la particularidad de plantear una forma, una visión personal, subjetiva de las cosas. Entonces, es importante respetar el pensamiento del otro y poder llegar a un acuerdo cuando estamos trabajando en equipo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la conversación. Conversar. Si podemos conversar, entonces podemos resolver cualquier problemática. O si no se resuelve, hay algunos aspectos de la psicopedagogía, ¿sí? Algunos autores, algunos pensadores que exponen que en realidad cuando hay un conflicto o hay un problema, no siempre se resuelven los problemas, sino que se transforman. Entonces podemos transformar una situación problemática dentro de un trabajo en equipo para que todos podamos llegar a la meta. ¿Qué más tengo que lograr? ¿Vamos a lo próximo? No, todavía no. Vamos acá, vamos a seguir acá. Producir medios para alcanzar metas. Producir medios es importante porque si yo no genero las formas, no pienso cómo llegar a una meta, no me propongo los objetivos para llegar a una meta, va a ser un tanto difícil, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar un ejemplo cualquiera, de los que viene ahora a la vida cotidiana dentro del ámbito de estudio. Tengo que terminar la actividad número 3. Voy a utilizar ese ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pude leer el autor, empecé leyendo el autor, sabiendo quién es, investigué quién es, por ejemplo, Antonio Damasio, porque esa es la actividad, ¿no? ¿Se recuerdan que esa es la actividad que tenían pendiente? Vamos a investigar quién es, vamos a leer su bibliografía, vamos a trabajar sobre la propuesta y a partir de ahí, cuando hacemos un paneo general de lo que él escribió, comenzamos a responder las preguntas. Entonces, tengo que producir los medios, eso es importante. ¿Qué más tengo que hacer? Y tengo que tratar de resolver o transformar situaciones problemáticas. Si me cuesta resolver una actividad, ¿qué puedo hacer? Que lo vamos a ir viendo más adelante en los próximos diapos que siguen. Y vamos a tratar de pedir ayuda. Todavía no llegamos hasta esa parte, pero tengo que pedir ayuda. Alguien que me pueda ayudar. Consulto. A ver, me cuesta, no entendí la consigna. Le pregunto a alguien que se haya entendido. O voy al profe y le pregunto al profe qué es lo que no entiendo, ¿sí? También pueden, por supuesto, consultar conmigo, ¿sí? Su servidora está acá para ayudarles. ¿Qué es lo otro que tenemos que tener en cuenta como pauta para poder trabajar en un equipo? Y tenemos que tener muy, muy en claro la cuestión de la comunicación, que estamos un poco trabajando sobre esto, no ahondando demasiado. Para eso vamos a ir a la próxima. Vamos a lo que sigue. Sí. Ahí, a ver.
ahí va, trabajo individual. ¿Sí? Ahora vamos a ir al trabajo individual. Es decir, todo lo anterior que fuimos trabajando es el trabajo grupal. Ahora vamos a la faceta del trabajo individual, porque tomé como ejemplo la actividad número 3, que es la que tienen que resolver. Vamos a ver qué pautas importantes están dentro del trabajo individual. No solo, voy a utilizar una frase, no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser. Uno deviene de acuerdo a lo que hace. Y esto lo dijo un autor que se llama Rafael Echeverría, que escribió un libro que se llama Ontología del lenguaje. Utilizo esta frase para poder enfocarnos en nosotros, en cada uno de nosotros, como seres individuales que tienen que resolver constantemente problemáticas. Y a partir de ahí vamos a poder enfocar lo que es la mirada del trabajo individual, ¿sí? Bueno, vamos a la próxima ahora. Para entender el trabajo individual tengo que tener en cuenta la comunicación, que es uno de los puntos, uno de los factores que habíamos estado trabajando hasta ahora. ¿Recuerdan? Estuvimos viendo en las primeras pautas del Power. A ver, la comunicación. ¿Qué implica? ¿Qué cosas implican una buena comunicación? Y entender esto, que escuchar es un factor determinante para la comunicación. Y ahí escuchar va a ser como el arranque de todo vínculo comunicativo, de toda dinámica de la comunicación. ¿Por qué? Porque dentro de la comunicación vamos a encontrar otro ítem que está marcado acá, que son los quiebres. ¿Qué es un quiebre? Un quiebre, vamos a ir a lo sencillo, una explicación sencilla. Un quiebre es cuando algo se rompe, ¿verdad? Vamos a pensarlo desde una lógica bien sencilla. Cuando algo se rompe, se fractura, se corta, eso es un quiebre. Entonces, un quiebre siempre, por lo general, va a estar vinculado con una crisis. Cuando tengo que resolver un problema y no sé cómo hacerlo, voy a entrar en quiebre. Es decir, podríamos decir, voy a entrar en crisis. Y ahí tengo que tener en cuenta todas las pautas de la comunicación para poder resolverlo. ¿Por qué? Porque todo quiebre siempre me va a impulsar a la acción. Un quiebre estimula a la acción. Si yo no acciono, no voy a poder resolver un problema X. Para ello, tengo que empezar a utilizar la dinámica de la comunicación. Comunicarme con aquellos que sí me pueden ayudar. Vamos a lo siguiente y ahí vamos a seguir viendo. Entonces, vamos a tomar esta pauta. Escuchar como factor determinante de la comunicación. Tengo que aprender a escuchar. Si yo sé escuchar, también voy a poder comunicarme mejor. ¿Qué implica comunicarse o escuchar de manera exitosa? Entender que hablamos para ser escuchados. Cada vez que hablamos es porque estamos queriendo ser escuchados. No hablamos simplemente porque nos gusta hablar solos o porque, no sé, cualquier ejemplo, ¿no? Me gusta mi voz y me pongo a hablar. No, quiero hablar porque quiero ser escuchado. Entonces, hablo y voy a ser escuchado. Escuchar es validar, ¿sí? Si yo sé escuchar a otro, estábamos hablando del ejemplo de que puede haber muchos puntos de vista. El otro piensa diferente a mí o va a resolver diferente que yo la actividad. Cuando estoy trabajando en equipo, por ejemplo. Pero voy a aprender a respetar su mirada, su punto de vista y lo voy a escuchar. Porque escuchar valida el hablar. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Transmitir información no implica necesariamente comunicar. Cuando transmito información no siempre estoy comunicando. Recordemos que comunicar es una dinámica. Entonces, dentro de esta dinámica de la comunicación va a haber un emisor y va a haber un receptor. Y esta comunicación, ¿sí?, va a tener como un determinante importante que si mi mensaje es un mensaje que se puede codificar, se puede decodificar por el receptor, entonces de esta forma la comunicación va a ser exitosa. ¿Qué más tenemos en cuenta? La noción de transmisión de información esconde
la naturaleza problemática del escuchar humano, que es lo que estábamos diciendo hace un ratito, ¿no? Cada vez que yo comunico, no siempre el receptor, el que recepciona, va a estar recibiendo el mensaje como yo necesariamente quisiera que lo reciba. Para eso tengo que saber cómo comunicar. ¿Cómo comunico? ¿Solamente suelto información o esa información es decodificable? Se puede decodificar por el receptor. Eso tengo que tener en cuenta la subjetividad del otro, que el otro va a entenderlo quizás de una manera distinta a como yo lo estoy realmente queriendo comunicar. Y si es exitosa mi comunicación, puede aún también existir un punto de vista diferente. ¿Por qué? Porque es subjetiva la manera en que el otro capta los mensajes. Vamos a lo siguiente. Bien, vamos a retomar los quiebres. Cuando existen quiebres, habíamos dicho que los quiebres nos ayudan a resolver problemas. ¿Por qué? Porque cuando hay un quiebre, hay una crisis por lo general. ¿Y qué hacen estos quiebres con nosotros? Nos hacen cargo de ellos realizando acciones. Los quiebres siempre me van a llevar a realizar una acción. Si yo estoy en una crisis y no acciono, entonces no voy a poder salir de la crisis. ¿Por qué? Porque en realidad el problema no es la crisis. La crisis me ayuda o me empuja a buscar nuevos horizontes. El problema es no poder salir de la crisis, no poder resolver el problema o no poder transformar esa problemática. Es decir que si yo veo la manera o encuentro la manera de solucionar el problema, salgo de la crisis y además aprendí algo nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la crisis me deja como resultado de este quiebre un aprendizaje y habré mejorado, habré cambiado en algo para ser mejor en lo que ya venía haciendo, ¿sí? Bueno, vamos a la próxima. Como se dan cuenta, son herramientas. Esto nos puede servir para lo que hacemos siempre dentro de la materia, como para lo que pueden hacer en otras materias e incluso para sus actividades personales. Esta es la idea, así que espero que les guste, que les entusiasme. A mí me gustó la idea de hacer algo diferente y que además podamos interactuar finalmente a través de esto, ¿no? Vamos a esta pauta importante, que es la acción como una distinción lingüística. Dentro de este ítem vamos a encontrar a los actos lingüísticos. Bueno, los actos lingüísticos podríamos clasificarlos de esta manera, ¿sí? Como peticiones, como ofertas, como promesas y como declaraciones. Una petición está claro, yo pido algo, estoy pidiendo, eso es una petición, está bien claro, ¿no? Es una lógica, ¿sí? Bien comprensible, lo más sencilla. Las ofertas, yo propongo algo a ver si el otro lo toma, si le gusta mi oferta. Cuando estoy trabajando en equipo, por ejemplo, como hablábamos al principio, yo voy a hacer una propuesta y esa propuesta va a ser una oferta de trabajo de pronto, ¿sí? Podemos hacerlo de esta manera, nos podemos, no sé, reunir o poner cada uno su punto de vista, votamos a ver cuál es la mejor idea, votamos si la actividad la hacemos de esta manera o de otra, ¿sí? Se comprende. Después tenemos las promesas. Bueno, eso tiene que ver con el cumplimiento, con las obligaciones, tiene que ver con la responsabilidad de cada uno. La última, las declaraciones. Las declaraciones son afirmaciones, ¿sí? Afirmaciones que nos sirven para decir que tal cosa la vamos a hacer de esa manera. No es un enunciado, una afirmación, perdón. Entonces, este enunciado es un enunciado afirmativo, ¿sí? Bueno, tampoco tenemos que hablar mucho sobre el tema, es algo que lo tenemos bien comprensible, ¿no? Bien comprendido, perdón. Bueno, vamos a la próxima. La próxima, formas más efectivas para encarar los quiebres. Es decir, si estoy en una crisis, no puedo resolver un problema, no lo puedo transformar, ¿qué hago? Y lo habíamos dicho al principio, pedir ayuda. Tengo que pedir ayuda. Esa sería una de las maneras. Puede haber muchas otras, pero yo voy a enfocarme en esta, en pedir ayuda. Cuando pido ayuda, lo que no puedo resolver yo a través de las ideas de otro,
puedo encontrar diferentes caminos, diferentes soluciones para resolver lo que hasta hoy no he podido resolver. Entonces, ¿es importante pedir ayuda? Sí. Pero cuando tenemos que pedir ayuda, nos enfrentamos a una dificultad. Justamente la dificultad de pedir ayuda. ¿Cuándo viene la dificultad de pedir ayuda? Y viene cuando tenemos miedos, ¿sí? Miedo, por ejemplo, a mostrar debilidad. O miedo a sentirse rechazado. O, por ejemplo, perder de independencia. Cuando yo tengo miedo a perder independencia, digo, no, pero si pido ayuda, entonces el trabajo que hice va a quedar como que no lo hice completamente yo, que no soy capaz, que me falta capacidad para resolver esto, lo otro, ¿sí? Entonces siempre tiene que ver con los miedos en general. Mostrar debilidad, sentirse rechazado. Uy, no, si le pido ayuda no me va a querer ayudar. A ver si me responde. Eso pasa mucho en clases, ¿sí? A ustedes habrán pasado por esa circunstancia, cuando por ahí alguno de los profes de algunas materias le dice, bueno, ¿se comprende lo que voy diciendo? ¿Me voy haciendo entender? ¿Alguno tiene alguna duda? Y de pronto nadie levanta la mano. Entonces el profesor o la profesora supone, bueno, nadie tiene ninguna duda, evidentemente se entendió todo. Pero en realidad eso puede tener un doble mensaje, o que entendieron todo, o que nadie entendió, o la gran mayoría entendió, o algunos entendieron y otros no, pero los que no preguntan en realidad es porque tienen miedo a quedar expuestos cuando están preguntando, ¿no? Siempre tenemos ese miedito. Una cosa que yo les quiero transmitir y compartir a ustedes como pares es que uno siempre tiene que animarse a preguntar cuando no entiende, ¿no? Levantar la mano y decir, bueno, yo tal cosa no la entiendo. No pensando que voy a quedar quizás mal o voy a quedar como tonta porque no estoy preguntando algo que por ahí se sobreentiende y los demás sí entendieron. No importa, estamos aprendiendo. Y si aprendemos, aprendemos todos. Siempre aprendemos los que estamos de este lado y los que están del otro lado también. Se aprende cuando se es profe y cuando no se es profe y se está estudiando, se es estudiante también. Siempre el aprendizaje es de ambos lados. Esto quería compartirles porque se van a ir dando cuenta que realmente es así. Nunca hay una parte que lo sabe todo y la otra parte que tiene que adquirir todos los conocimientos porque no sabe absolutamente nada. Tenemos conocimientos previos, ¿sí? Vamos a lo próximo, a lo que sigue. La próxima, bueno, acá llegamos a la parte práctica. Esta parte me gustó. A ver, en la parte práctica, vamos a retomar para la parte práctica la actividad número 3, que era la actividad que les había quedado en el Classroom, que la compartimos también en el grupo de WhatsApp. Y en esta actividad teníamos 3 consignas importantes para realizar. Vamos a ir con esto para que sea como una especie de guía para ustedes. La idea es que esto sea una guía. Esta es la propuesta de hoy, que sea una guía. Y si no entienden algo, pueden escribirme, pueden mandarme mensajes, pueden grabarse un audio. Les propongo que se graben un videíto haciendo preguntas, así nos conocemos, nos vemos aunque no podamos estar juntos y podemos interactuar de otra manera. ¿Por qué? Porque ver al otro es importante, ¿sí? Ver al otro más en esta situación en la que estamos social, en la que tenemos que estar distanciados, ver al otro, poder vernos las caras, aunque sea a través de un video, es importante. Yo me siento apoyada cuando alguien graba un video, como hace por ejemplo el profe y les envía, o graba un audio y explica una clase o explica las consignas, porque es estar más cerca del otro, ¿sí? Somos seres sociales, necesitamos esa dinámica social, ese contacto social. Vamos entonces a las consignas, vamos a hacer un repasito de las consignas. La primera consigna, tenían que responder preguntas. Entonces teníamos la pregunta A que dice así: ¿cuál es el error que Damasio destaca de Descartes? La pregunta B dice: ¿qué plantea Damasio en contraposición con Descartes? ¿Por qué? El punto C. El punto C dice: ¿cuál es la concepción de la mente y el cuerpo desde la postura de Damasio? Bueno, este autor es un autor muy particular porque es
un neurocientífico. Así que si estuvieron viendo y trabajando sobre las actividades anteriores que hablaba del racionalismo, podemos ver ahí que Descartes plantea el dualismo, ¿sí? El dualismo cartesiano que habla de el hombre o el ser humano está dividido en cuerpo y alma. Y el concepto de alma era lo mismo o equivalente a la mente, ¿no? Al concepto de mente para este racionalista Descartes. Bueno, vamos entonces ahora a las otras consignas. Vamos a hacer un repasito, les había dicho. A ver, ahí vamos a la próxima consigna, ¿sí? Ahí, a ver si logro sacarlo. Se complicó. Ahí, a ver, la próxima consigna. Ahí está, muy bien, muchas gracias. Tengo un ayudante acá. Aunque ustedes no lo crean, tengo un ayudante que me va moviendo las diapositivas para que yo no tenga que hacer lío. Soy muy nueva en esto, chicos y chicas. Bueno, teniendo en cuenta la postura de Damasio en su libro El error de Descartes, realizar un cuadro comparativo entre el racionalismo cartesiano y el pensamiento de Damasio. Esta actividad trata de poder poner de un lado, ¿sí?, todo el pensamiento de racionalismo cartesiano y del otro lado hacer una comparación con los puntitos que yo voy encontrando, ¿sí?, que pueden ser puntos en comparación tanto desde las cosas que son iguales a las que son diferentes, es decir, puede ser las igualdades o las diferencias, ¿sí? No vamos a encontrar muchas cosas iguales, vamos a encontrar más bien diferencias. Entonces, en este cuadro comparativo vamos a trabajar sobre el pensamiento de Damasio, acuérdense, un neurocientífico, así que su concepción de el alma y el cuerpo van a ser diferentes, o la mente y el cuerpo va a ser distinto, ¿sí? Para él no es como lo planteaba Descartes, que pienso y luego existo, sino que en realidad primero soy un ser biológico que está constituido biológicamente con sus funciones, con las funciones del cerebro, con las funciones biológicas, y luego me constituyo como un ser racional, pero no quiere decir que la mente y el cuerpo estén separados. La mente y el cuerpo funcionan juntos, siempre van a estar funcionando juntos, ¿sí? Podríamos decir que en un primer momento, cuando pensamos o cuando vamos a realizar una acción, nos toma como el impulso de las emociones, pero luego, al instante, podemos resolver todas las cuestiones a través del razonamiento. Todo esto está ligado, una cosa está ligada a la otra. Esto es lo que nos explica de manera sencilla Antonio Damasio, que no podemos separar el alma y el cuerpo, más bien la mente y el cuerpo, sino que funciona todo de manera coordinada, conjunta, ¿sí? Porque primeramente somos seres biológicos que funcionamos biológicamente, pero también pensamos, ¿sí?, al mismo tiempo. Bueno, el tercer punto o la tercera consigna dice: explicar brevemente por qué el autor elige criticar a Descartes, ¿sí? ¿Por qué trasciende, dice la otra preguntita, en el tiempo la idea cartesiana? Y ahí vamos a encontrar que el autor explica, quizás no específicamente en el capítulo 11, yo les podría recomendar, sugerir que lean un poquitito más del libro al principio, si no me equivoco es en el capítulo 1, donde él explica cuenta por qué elige a Descartes y no a otro filósofo. Podría haber elegido a Aristóteles, a Platón, sin embargo, para trabajar sobre este tema, él elige a Descartes, justamente por su concepto bien específico del racionalismo cartesiano. ¿Y el por qué trasciende en el tiempo la idea cartesiana? Bueno, ustedes tienen conocimientos previos en los que habrán leído otros autores, habrán leído autores de psicología, cuando retoman esto del dualismo cartesiano, la idea cartesiana, ¿sí?, en las ciencias en general, cómo este fundamento epistemológico, este modo de pensar, este modelo de pensamiento, este paradigma, me lleva
a tener una postura sobre lo que es la concepción del mundo científico. Es a eso a lo que se refiere la pregunta, es decir, que en el texto tendríamos que indagar en esa parte, la concepción del mundo científico. Y para esto les sugiero utilizar sus conocimientos previos, otras lecturas de otros autores, en el cual se vea reflejado esta cuestión del paradigma del dualismo cartesiano. Y la que más me interesa ahora es la última pregunta de la consigna. ¿Por qué? Porque quizás se van a preguntar, ¿y dónde está la última pregunta de la consigna? ¿Está en el texto de Damasio? Bueno, no, en realidad no está en el texto de Damasio. ¿Dónde vamos a encontrar esa pregunta? Y esa pregunta es la que más me gusta porque es para pensar. ¿Qué tenemos que pensar ahí? Voy a retomar la pregunta. ¿Qué relación tiene el dualismo cartesiano, ¿sí?, con el surgimiento de la psicología como ciencia independiente en el siglo XIX? ¿Qué ocurrió acá? Bueno, ustedes habrán leído en otros textos anteriores que durante el siglo XIX, cuando la psicología surge como ciencia independiente, es decir, vamos a hacer un poquito de historia, se separa, se desprende de la filosofía, la psicología tiene que tomar un paradigma, pero ese paradigma le tiene que servir como fundamento epistemológico, como base para formar parte de las ciencias, ¿sí?, del paradigma científico. En ese tiempo el paradigma que estaba en auge era el positivismo y todas las ciencias naturales encuadraban dentro del positivismo. Pero además habían tomado como fundamentos, ¿sí?, como fundamentos epistemológicos, el dualismo cartesiano, que lo toma, por ejemplo, la fisiología humana, la física, ¿sí? ¿Recuerdan? Bueno, esa es la idea, que ustedes puedan trabajar sobre qué ocurrió cuando la psicología surgió como ciencia independiente, cuando se desprendió de la filosofía en el siglo XIX y pudo apostar a hacer una ciencia con un paradigma bien específico, a encuadrar dentro de las ciencias naturales. Tenía que encuadrar dentro de las ciencias naturales para ser considerada una ciencia. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque muchas veces podemos llegar a preguntarnos, teniendo esta materia, Filosofía 2, ¿para qué nos sirve la filosofía? ¿O para qué nos sirve estudiar filosofía en la carrera de psicología? Bueno, nos sirve justamente para esto, para que podamos ver la interrelación que una disciplina tiene con la otra. Es importante, como profesionales, como futuros docentes, que podamos encontrar esta correlación que tiene una disciplina con la otra. A partir de esta correlación podemos ver que la psicología se ha valido de fundamentos, de paradigmas de otras disciplinas, como por ejemplo de la epistemología, por ejemplo de la filosofía, con estas posturas de estos filósofos, por ejemplo modernos, que exponían su pensamiento para que estos pensamientos fueran fundamentos para la construcción de nuevas teorías dentro del ámbito científico, lo que nosotros conocemos como paradigma, ¿sí? Vamos a ver mucho más adelante en la cursada el concepto de paradigma, que es un concepto que vamos a estudiarlo a partir de Kuhn. Es un autor que trabaja sobre el concepto de paradigma. Pero este concepto nos tiene que servir a nosotros para entender cómo estos fundamentos, cómo estos pensamientos, estos modelos de pensamiento nos han servido o han servido a diferentes disciplinas para constituir sus propios fundamentos, para constituirse como ciencias, para elaborar sus teorías, ¿sí?, más concretas. Bueno, espero que les haya servido este videíto explicativo. Es en realidad para entregar herramientas. Yo no sabía cómo nombrarlo, si decir videíto explicativo, que podamos trabajar de una manera interdisciplinaria, por decirlo de alguna forma, que podamos trabajar conjuntamente con nuestra disciplina, la que hemos elegido, ¿no?, la psicología, y buscar el aporte que la filosofía nos da a nuestra carrera. Bueno, vamos a ver una frase ahora
que la quiero utilizar para cerrar el video. Esta frase yo se las quiero dejar para que ustedes puedan llevarla a una reflexión personal. Yo creo que en estos tiempos, ahora que estamos a la distancia, que no podemos vernos, no podemos estar en la clase presencial, es importante poder hacer algunas reflexiones personales y tener en cuenta que hay situaciones de la vida en las que vamos a tener que trabajar sobre nuestras fortalezas y debilidades, y que vamos a poder lograr hacer cambios positivos para nuestra vida. Que una crisis como esta que estamos pasando nos sirva para poder crecer y para poder hacer cambios positivos, ¿sí? Somos seres que estamos sujetos al cambio constante, podríamos decirlo, desde algún pensamiento filosófico. Y quiero utilizar la frase de un psiquiatra, el psiquiatra Viktor Frankl, que fue sobreviviente de los campos de concentración nazi. Y él dijo esto: todo puede serle arrebatado a un hombre, menos la última de las libertades humanas, el elegir su actitud en una serie dada de circunstancias, de elegir su propio camino. Vos y yo tenemos la elección de cómo reaccionar frente a cualquier crisis, a cualquier problema, a cualquier circunstancia. Nadie puede quitarte esa libertad de querer seguir para adelante, de tener expectativas, de seguir teniendo esperanza y de creer que las cosas van a mejorar y que todo va a cambiar y que va a cambiar para bien y no para mal, de poder tener fe y de creer, de tener la certeza de que en la vida todo pasa, que todo es un momento, que hay un tiempo en el que pasamos por una circunstancia, pero ninguna circunstancia viene para quedarse. Todas las circunstancias en la vida son para traernos un aprendizaje, para generar un cambio positivo en cada uno de nosotros, porque tenemos que aprender a ver lo positivo de cada situación por la que pasamos, aunque parezca fea. Y esto espero que te sirva de motivación para seguir adelante, para seguir trabajando. La idea es que podamos conectarnos como grupo, que podamos sociabilizar, que podamos interactuar. Ya te lo había dicho al principio del video, que puedas grabar un audio haciendo preguntas, sacándote las dudas, que puedas grabarte en un videíto preguntando. Va a estar bueno que nos podamos ver de alguna manera, aunque no estemos uno enfrente del otro, y que podamos comunicarnos, que no nos cerremos a querer resolver las cosas solos y que podamos pedir ayuda al otro, porque somos todos sujetos que necesitamos interactuar con otros, no estamos aislados, vivimos en una sociedad en la que todos necesitamos actuar unos con otros. Somos seres sociales y además emocionales que razonan, como diría gente de la neurociencia, somos seres emocionales que razonan. Por lo tanto, valora tus emociones, valora tus pensamientos, cree que podés ir por más cada día y que podés tener éxito en todo lo que hagas. Bueno, me despido, te mando un beso grande, 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 un abrazo virtual y espero que te haya servido. Podés hacer comentarios del video